que leyeron, que encontraron en el libro de Harrison, la parte de los lectores primero. A ver, voluntariamente, a ver quién quiere participar en el tema de los lectores. Voluntariamente, sobre el tema de los lectores. La primera parte de la lectura de Harrison. A ver, quién lo llevó? A ver, ¿quiénes leyeron? A ver, ¿leyeron o no leyeron? Yo, Cristian, ¿leíste? sí, pastor, yo leí un poco. Sí, ¿Ya? pastor, Javier, un poco. Justo acá tengo mi apunte. Javier, ¿leíste? Sí, pastor, pero quiero en la parte, ¿cómo se llama? Quiero ver más la parte del contenido, Ya, muy bien. Jorge, ¿leíste? del estilo, quiero hablar del estilo mayormente. Ya, Sí, pastor. muy bien. A ver, compartamos. A ver, empezamos por Cristian. Cristian, a ver, la parte de los lectores. Los lectores, Ya, según Harrison, ¿no? sí, sí, un Harrison. Dice, bueno, carta de los Efesios, ¿no? Según los lectores, dice, se menciona de que aquel título, en base a los lectores de la carta, no era parte de sí misma, pues se dice que Pablo tenía esa costumbre de escribir sus propias cartas, y una de ellas era en Efesios, que más ¿cómo se podría decir? Lo adjuntaba como para él mismo y no quería que sea público. Como bien claro, basándose ahora en el libro de Colosenses 4:16, como bien lo menciona en la lectura, se relata que hay quienes han identificado como los dos laodicenses, que eran lo contrario de los colosenses, ¿no? Pues era una posición muy baja ante todos los colosenses que fueron llamados a poder leer esa carta, o sea, suplantar a la carta. Y más que eso, había una contradicción. ¿A qué me voy? Que no sabían cómo hablarla según al base del libro, ¿no? Y poder tener una mala información. Y en base a eso se podría llegar ahora pasando también yo a la autenticidad, que también se habla de la aceptación por parte de la iglesia primitiva, ¿no? Que tiene como un procedente al mismo apóstol Pablo, que, Ya, ese es de la que autenticidad, ¿no? sí, esa Autenticidad. es de la autenticidad. No, Sí, ya, de los lectores, de los lectores. sí. De la historia ya lo comenté un poco, ya. Algo Ya. resumido. Está hablando quiénes fueron los receptores. O sea, lo que Harry está Sí, mostrando es quiénes recibieron la carta. Entonces, él hace toda una investigación y menciona algunas cosas que se presentan en la investigación sobre quiénes recibieron la carta que escribió Pablo y se conoce como la carta a los Efesios. ¿Cuáles son ah, esa investigación que hace Harrison y que va demostrando en la lectura? A ver, ¿qué dice él de esto? ¿Cómo se puede entender si es que Pablo, en realidad los receptores de la carta fueron los que estaban en Éfeso? ¿Cómo lo entiende Harrison? A ver, Javier, ¿alguna idea? Sí, pastor, el título a los Efesios no es parte de la carta misma, porque, ¿por qué? La pregunta. Recordemos que Pablo tenía como costumbre colocar el destino de sus epístolas, dice, inmediatamente después de especificar, tenía como costumbre, o sea, escribía y al final le ponía su destino. Al ir circulando las epístolas entre las iglesias, fueron adquiriendo título de designación y de distinguir, ¿no? Las unas con las otras. Ujú. Ahora, en este caso,
en este caso la carta de Efesios que estamos viendo, la mayoría de sus mensajes fueron parte, dice, en Éfeso. Ya. Tienen las palabras en Éfeso, Ujú. como lugar de residencia de los santos a quien es dirigida la carta. Ahora, el autor de este libro da tres, él dice, existen tres importantes líneas, dice, de evidencias que tienden a neutralizar el mero carácter o cuantitativo o del testimonio de Pablo. Ahora, yo me voy a Ya. ir un poco más al... Ya, vamos a... Luego, pastor, hay una cosita que quería... Luego lo voy a... Me da mi tiempo para... Ya en el estilo ya quiero un poquito ahondar. Ya. Ahí, a ver un ratito. Bueno, ustedes como estudiantes de las epístolas paulinas, siempre hay que ir un poco más allá de lo que ya se conoce, pues, ¿no? O sea, el estudiante debe conocer un poco más, no tanto como el miembro de la iglesia que está siendo formado en la iglesia, ¿no? El estudiante, digamos, de teología, el estudiante de seminario debe conocer un poco más, ¿no? Para poder enseñar algo más. Entonces, lo que Harrison está haciendo es eso, está investigando para darnos una información para conocer un poco más acerca de los receptores de la carta. Y está mencionando un tema importante, que es el que está en las primeras páginas, ¿no? De que la palabra donde se registra los destinatarios en Éfeso, esa palabra, versículo 1 del capítulo 1 de Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, ¿no? Ese es el primer versículo de la carta. Y entonces aparece una discusión en cuanto a la última parte, que es en Éfeso, ¿no? Y Harrison presenta esa discusión en el libro. Y dice que la última parte en Éfeso no se ha encontrado en los manuscritos un poco más antiguos, ¿no? Bueno, ese es un tema ya de manuscritos, es otro tema, pero según la investigación de Harrison, está diciendo que en los manuscritos más antiguos no se encuentra esa palabra en Éfeso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con esta última parte? Eh, entonces, luego él comenta las, ah, lo que los padres de la iglesia dijeron acerca de esta carta. Él comenta que dijo, por ejemplo, Tertuliano, Juliano, sí. qué pasó con Marción, qué es lo que trató de hacer Marción, qué es lo que comenta Orígenes también, ¿no? Entonces él recurre a la patrística, a los padres de la iglesia, para encontrar, pues, cuál es el asunto verdadero, pues, ¿no? ¿Qué fue? Esta carta no fue escrita en los Efesios, entonces él trata de investigar para ver qué es lo que pasó, ¿no? Y hace toda esa información, esa investigación, y la está poniendo en su libro. Ahí la está poniendo, ¿no? Por ejemplo, qué cosa habla de Marción? ¿Qué dice de Marción? Que había Primero, falseado. sí, a ver. Más, Tertuliano le acusa a Mación de haber Ujú, falseado un término que no estaba ahí. ujú, claro, Entonces, esa es y fue enérgico, ¿no? En decirle, ¿no? Porque, y le reclama acerca de la palabra en Éfeso. así es, ¿no? Según Tertuliano, ¿no? Marción, ¿ustedes conocen quién fue Marción? ¿Conocen? Porque ahí está mencionando un nombre, Marción, pero de repente no le conocen. ¿Conocen a Marción? ¿Han escuchado de Marción? ¿Han tenido información de Marción? Que está dentro de la lectura de Harrison. No, no. Cristian, Jorge, Adi, Sol, Julio César, Roger, Brian. ¿Conocen a Marción?
que lo está mencionando en la lectura, Harrison? ¿Tienen idea quién fue? ¿Por qué Harrison lo está mencionando? ¿Conocen a Marcelo? No, no hay nadie, todos se han ido. Yo he escuchado Mm, nomás. yo ¿Has también le he escuchado visto en la nomás? lectura esa, Sí. yo he visto en la lectura ese personaje, sí, y también, Ya, bueno, ahí ¿Quién fue está con lo Marción. poco que pude Tertuliano? ¿De observar quién es fue que Tertuliano? Marción había diferenciado a Filemón de la epístola, la Odisea, ¿no? Es una parte que lo menciona y que había cambiado la epístola por Ya. otro nombre, incluyendo ambas Este, de su canón. bueno, acá Harrison está mencionando el nombre de algunos primeros cristianos, ¿no? En el caso de Tertuliano, también tiene que conocer quién fue Tertuliano, quién fue Orígenes. ¿Por qué Harrison lo cita, pues, no? ¿Por qué él está citando a ellos? Me avisa. Padres de la iglesia. Que fueran fuente de autoridad, ¿no? Porque son los que estuvieron más cercanos, digamos, a los primeros momentos de la iglesia, ¿no? Si Bueno, hablamos de Tertuliano, pastor, es un del siglo II, del siglo II, vamos a decir, claro, Tertuliano, ¿no? ¿no? Marción fue uno de los primeros herejes que apareció Marcionismo. y que su, digamos, su error que cometió, por eso lo consideraban hereje, ¿no? Fue que él consideró que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que el Nuevo Testamento presenta. Así que quiso anular todo rastro en el Nuevo Testamento de escritos judíos, principalmente, ¿no? Por eso que él hizo un intento de formar un canon a su estilo, ¿no? Y quitó, ¿no? Quiso quitar algunos libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo el Evangelio de Mateo. Lo quiso quitar porque fue escrito para judíos, ¿no? Entonces, él lo quitó de la lista. Quitó también Hebreos, ¿no? Solo se quedó con Lucas. Y de las cartas paulinas, ¿no? Él se quedó con todas las cartas paulinas. Y justamente en Éfeso, en la carta que escribe él le acusan de que él quitó también esa palabra Éfeso, ¿no? Para mostrar un poco su nivel de académico, ¿no? De investigador, Marción. Ya, entonces, Marción fue uno que intentó componer un primer canon incipiente a su manera, conforme a lo que él pensaba de Dios, ¿no? Pastor, acá hay una información. Sí, ¿Cuál es la herejía de Marción? Dice, los marcionistas sostenían que el Dios de la Biblia hebrea era inconsistente, ujú, ujú, celoso, airado y genocida, ajá, y que el mundo material que creó era defectuoso, un lugar de sufrimiento. El ujú, Dios que hizo tal mundo es un demiurgo o malicioso, algo así. ajá, ajá. Y ese es el del Antiguo Testamento. Ujú. Pero el Dios del Nuevo Testamento es diferente, ¿no? Hace una diferencia. Sí. Por eso es que anula los escritos del Antiguo Testamento y él trata de formar qué libros deben ser, pues, considerados como revelación de Dios, ¿no? Pastor, Sí. eh, o sea, era como un tipo dualismo, ¿no? O sea, como Había- que de alguna manera, pues en el Antiguo Testamento era como Dios era más severo, más castigador, ¿no? En el Nuevo Ajá, Testamento es más como amor, paz, ¿no? Entonces, así pero es. curiosamente ese tipo de argumentos están usando ahora los ateos, ¿no? Porque dicen, bueno, Claro. yo no creo en la Biblia porque en el Antiguo Testamento Dios hacía esto, Dios hacía esto, era castigador, hacía, mataba gente, y ahora Jesús diferente. Ajá, Entonces es como que sí. el marcionismo, el espíritu marcionista todavía sigue rondando. Sí, puede ser que esté en la mente de algunos ya de otra manera, ¿no?
Pero ese fue Marción, Nuestra iglesia. sí, fue Marción, pero digamos, lo rescatable de lo que Marción trató de hacer es distinguir los libros, pues, canónicos, ¿no? Aunque estaba mal su intento, pero fue uno de los que empezó con la idea de establecer qué libros deben ser considerados, pues, canónicos, ¿no? Fue una de las primeras ideas, Marción, pero por su pensamiento fue considerado después hereje, ¿no? Y Harrison lo trae a la lectura para mencionar que Tertuliano le acusaba a Marción de haber quitado esa palabra en Éfeso, ¿no? De los manuscritos que él estaba trabajando. Entonces, eh, si bien es cierto, esa palabra en Éfeso no se ha encontrado en los manuscritos más antiguos, entonces la idea de los receptores, de los lectores, queda todavía ahí en el aire, ¿no? ¿Quiénes recibieron la carta en realidad, no? Algunos consideran, pues, que no fueron específicamente los que están en Éfeso, sino otro grupo de personas, ¿no? Pero Harrison recurre a la tradición y cita a Tertuliano, ¿no? Y ya, ¿ustedes conocen quién fue Tertuliano? Porque de repente estoy hablando de personajes que ustedes no conocen, y entonces estoy trayendo gente desconocida a sus oídos, ¿no? ¿Conocen quién fue Tertuliano? A ver, ustedes que están ahí, están buscando en Google. Padre de la iglesia, pastor. Sí. Es importante estudiar la patrística. A mí me interesa mucho la patrística porque esa es la unidad, ¿no? Del pensamiento teológico de la iglesia, ¿no? Uh-huh. O sea, somos una iglesia universal, católica, Uh-huh. y por lo tanto debemos estudiar lo que dice la patrística, ¿no? También. Y es bueno, ¿no? Escuchar la opinión acerca de los padres de la iglesia, qué opinaron acerca de las epístolas y del canon, ¿no? Así Y es. ahí Harrison habla acerca de la patrística, la opinión que es de la patrística, Uh-huh. acerca de la veracidad, ¿no? De Pablo, y también ellos son los que han confirmado, ¿no? Los escritos de las epístolas, ¿no? Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas, las epístolas de Pablo, ellos han confirmado que sí realmente es verdad y ellos han escrito, ¿no? Los Así es. autores, ¿no? Entonces es necesario revisar la patrística, ¿no? Tertuliano fue un padre de la iglesia, ¿no? Que al final se fue, pues, por la herejía, lamentablemente terminó en herejía, se fue con los herejes, pero rescatamos su pensamiento, sus primeros escritos y su primera obra, ¿no? Sus primeras obras literarias que ha escrito, consideramos, lo hacemos parte de la iglesia, pero ya más adelante las ideas que cambió, pues ya es un tema muy, muy aparte, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Entonces, Tertuliano, bueno, fue un abogado, ¿no? De profesión abogado de la iglesia en Egipto, ¿no? Con una pluma bastante eh, buena, ¿no? Él escribía bien y fue uno de los defensores apologistas frente a la persecución. Él escribe un libro para defender la fe cristiana frente a las acusaciones falsas que se hacían al cristianismo, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, una de estas acusaciones, falsamente, era que los que no eran cristianos acusaban a los cristianos de que ellos se encerraban en lugares ocultos y sacrificaban niños y se tomaban la sangre de los niños, ¿no? Eh, Haciéndose referencia a lo que era la celebración de la cena, ¿no? Porque Jesús mandó que recordemos su sacrificio tomando del pan que es su cuerpo y tomando de la copa que es su sangre, ¿no? Entonces, los no cristianos acusaban a los cristianos de que ellos bebían la sangre de los sacrificios a los niños, ¿no? Falsamente, lógicamente, pero Tertuliano hace toda una exposición muy buena para demostrar de que eso era mentira, ¿no?
y que era falso la acusación. Y escribe una de sus obras bastante importantes, que quizás usted la puede leer también, Contra los Gentiles se llama, ¿no? Así se llama la obra de Tertuliano, Contra los Gentiles. Y es una obra donde él defiende la fe y es espectacular cómo lo hace. Bueno, tenía buena prosa, organizaba bien sus ideas, trabajaba el tema legal, era instruido, ¿no? Entonces podía contrarrestar los ataques de manera académica, pues, ¿no? Literaria. Entonces, Tertuliano también es el que usa por primera vez la palabra Trinidad, ¿no? Es el que formula ese término para explicar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no un solo Dios, ¿no? Entonces, hay muchos aciertos de Tertuliano, ¿no? Y Harrison lo trae pues acá, ¿no? Para ponerlo como una evidencia de que la carta que Pablo escribe, sí, pues tiene que ver con el lugar. Los receptores de la carta son los que estaban en Éfeso, ¿no? Y luego también cita a otro personaje que es Orígenes, ¿no? Y hace una cita textual, ¿no? De lo que Orígenes dijo, ¿no? Entonces, es importante. O sea, cuando ustedes quieran demostrar algo, ¿no? Más o menos la metodología de hacerlo es así como está haciendo Harrison, ¿no? Está mostrando evidencias por qué es que Efesios se le debe considerar a los receptores de la carta a Éfeso como los receptores de la carta, ¿no? Está haciendo toda una investigación y está poniendo argumentos para demostrar que es así, ¿no? Entonces, ahí está todo, ¿no? Algunos consideran también, según Harrison, que esta carta de Éfeso, ¿no? Que no está ese título, no fue escrita para los que están en Éfeso, sino para los que están en la Odisea, ¿no? Esa es la carta perdida de Pablo, que algunos que están en contra de la afirmación que fue escrita a Éfeso, consideran que no, fue escrita a los de la Odisea, ¿no? Pero ahí está, en conclusión, ¿no? Podemos afirmar que fue una carta dirigida a la región en Éfeso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más acerca de los lectores? Algo más, algo más. Roger, ya creo que se ha conectado Roger. Profesor, buenas noches. Ujú. Sobre comentarios sobre la lectura, ¿no? Sí, sobre la lectura, pero la parte de los lectores, la primera parte, los Ah, receptores, los que reciben la carta. claro, pues no, ahí no, Harrison nos explica sobre la problemática, ¿no? Sobre a quién realmente se fue dirigido la carta, ¿no? Y hay muchos argumentos, tantos en contra, a favor, que fue para, para Éfeso, ¿verdad? Y de cierta manera es muy interesante, ¿no? Cómo saber cómo Harrison te abre, ¿no? No solamente te habla una parte, sino que te hace ver tanto las opiniones a favor como las opiniones en contra y del por qué ellos pensaban eso. Si bien es cierto, él recurre a los bueno, ¿no? Como usted mencionó, a Tertuliano, eh, 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 y comienza a utilizar los argumentos que ellos habían hecho en sus escritos anteriores, ¿verdad? Para hacer de cierta manera la importancia de volver a los padres de la iglesia, ¿no? Porque si bien es cierto, son los más cercanos a los apóstoles. Y bueno, y por lo general se cree que es la tradición más certera, ¿no? La que tiene más relación con lo que se enseñaba por los apóstoles. Y es muy interesante cómo Harrison utiliza, ¿no? Esta fuente que vendrían a ser los padres de la iglesia. En los argumentos usa mucho el tema de comparar, ¿no? Y básicamente eso lo hace no solamente aquí, sino también en los otros libros que habíamos leído. El hecho de comparar cómo era el estilo de Pablo, cuáles eran las cosas que Pablo usualmente hacía y cuáles eran lo que no usualmente hacía. Y para entrar al debate si realmente el escrito fue hecho por Pablo, porque de hecho también eso se discute dentro del libro en esta parte, ¿no? Y fue interesante, fue muy interesante. Ya, muy bien. Y también se menciona pues que la carta tuvo un carácter de carta circular, ¿no? Ahí menciona que fue un escrito
no dirigido específicamente a una localidad como tal, sino a un área geográfica, a Éfeso, ¿no? Y que el escrito de Pablo, este que estamos analizando, circuló en toda esa región, ¿no? Conocida como Éfeso, en el Asia Menor, ¿no? Entonces, esta carta no tiene un nombre propio, digamos así, una localidad propia, sino una región más extensa geográficamente y que dio vueltas por ahí. Así también se le ha reconocido a Efesios, ¿no? Como una carta circular. Bien, vamos a ver la autenticidad, ¿ya? Y ahora vamos a conversar un poco sobre esto. Ustedes recuerden que no solamente circularon escritos de los que tenemos en el Nuevo Testamento canónico, ¿no? Los 27 que tenemos, ¿no? Sino que circularon otras cartas también, ¿no? Otros escritos circularon y que lógicamente fueron desechados por la iglesia como no inspirados, ¿no? Como no auténticos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos afirmar, sabiendo que pudo haber alguien usado el nombre de Pablo para escribir algo, ¿no? Y darle valor a lo que está escribiendo, veracidad, ¿no? Entonces, la idea acá de Harrison es mostrar que Efesios sí lo escribió Pablo. Y usted me dirá, pastor, pero en el primer versículo dice que Pablo lo escribió, ¿no? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que ese primer versículo es auténticamente escrito por Pablo, ¿no? O sea, que en realidad el autor fue Pablo. De repente puede ser un impostor que está usando el nombre de Pablo para dar este escrito, ¿no? ¿Cómo podemos saber en realidad si es auténticamente Pablo fue el que escribió? Entonces, eso es lo que va a hacer Harrison, ¿no? Pastor, Esta parte. en cuanto a su evidencia Sí. Y de su aceptación, también vamos a decir, ¿no? Por parte de la iglesia primitiva del primer siglo, como precedente de Pablo, ¿no? Como autor Pablo, es extensa, ¿ya? Y indudable, dice que el autor del libro. Incluso Ignacio y Policarpo. Mira, nos estamos yendo, el primer siglo, el segundo siglo, estamos yendo, ¿no? La patrística. Entonces, la utilizaron, dice. La utilizaron y quizás aún Clemente de Roma, Ireneo, Clemente de Alejandría, y Tertuliano lo asigna a Pablo, ¿no? Tiene sustento, tiene sustento. Y seguro, ¿no? Del canon, o de los cánones, ¿no? Ajá. Claro, o sea, Harrison está haciendo lo que se considera en el trabajo académico, ¿no? La evidencia externa, ¿no? O sea, él quiere demostrar con la evidencia externa de que Pablo efectivamente fue el escritor de la carta a los Efesios, ¿no? Y cita a personajes bastante, digamos, los primeros discípulos de los apóstoles, ¿no? Personajes bastante que conservaban todavía, pues, la tradición de quien escribió, ¿no? Y lo cita Policarpo, ¿no? Y Policarpo fue, pues, ustedes saben quién fue Policarpo, ¿no? Presbítero de Alejandría. No, Se dice que fue discípulo de Juan, del apóstol Juan. así es, ¿no? O sea, es segunda generación, ¿ve? Primera generación de apóstoles, Policarpo es la segunda generación, ¿no? Entonces, la información la tenía fresca Policarpo, pues, ¿no? Venía del mismo Juan, la información era muy cercano a las cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces, Policarpo dice que fue uno de los testigos de que Pablo escribió, pues, esta carta, da fe, ¿no? Entonces, y otros más que ya se mencionó, ¿no? Claro, Entonces, pastor, pero la evidencia, es evidente, ¿no? Que el nombre de Pablo, y aquí el autor del libro dice, ¿no? Es evidente que
el nombre de Pablo no solamente aparece una vez en Efesios 1:1, sino también aparece en el capítulo 3, versículo 1 también. Entonces, Eh, eso da mayor credibilidad a de claro, que Pablo es el autor. y ese es el otro argumento. Primero, la evidencia externa, ¿no? Ujú. Aunque otros dijeron, ya cita a personajes bastante reconocidos, importantes, pues, ¿no? Y ahora va a la evidencia interna. ¿Cuál es la evidencia interna? ¿Qué es lo que la misma carta dice? Vamos a encontrar indicios en la carta para identificar al autor, ¿no? Entonces, como bien dice Javier, hay dos momentos en la misma carta que se presenta a Pablo como autor, verso 1 y en el capítulo 3, versículo 1. Son las dos evidencias internas que hay, ¿no? También menciona que el escritor es un judío, ¿no? Sí, Es una claro, sí, evidencia. sí, lo dice ahí. 2:11, ¿no? Ujú, 2:11. Claro, por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje Ajá, también, en 2:3 también, por el lenguaje, pero un judío convertido al cristianismo, ajá, efectivamente, que se ¿no? había hecho cristiano, un judío que se había hecho cristiano. Ujú. Ya, ¿qué más? Bueno, Pastor, en este tema, en el segundo punto, bueno, en el tercer punto en todo caso, ¿no? Porque el primero es la evidencia externa, Ya. el segundo es lo que usted menciona, ¿no? Que sí aparece por lo menos dos veces en la carta el nombre de Pablo y mencionando como autor, como, como que él está escribiendo. Y en lo que acaban de decir, ¿no? Sobre este tema de judío, la crítica viene a partir de la expresión de Pablo, ¿no? Considerando lo que él no es humilde, ¿no? Pero Harrison obviamente él habla, ¿no? Y dice, era evidente porque la iglesia de Éfeso, la mayoría estaban siendo gentiles, ¿no? Y por eso es que menciona, ¿no? Que tres de Éfeso, de Efesios, en lo que dice, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne y éramos hijos de ira. Menciona varios versículos en las que habla que se estaba dirigiendo a los gentiles, ¿no? O sea, era un judío que se dirigía a los gentiles, los cuales andaste en otro tiempo, ustedes también dicen, ¿no? Entonces, eh, era por eso en todo caso la contradicción, ¿no? Que podían decir, ¿no? Que Pablo, de repente, Pablo es humilde, decían, ¿no? Pablo es humilde, ¿cómo es posible que se pueda expresar de esa manera, ¿no? Ujú, Eh, ujú. ese era el otro tema que se hablaba acá acerca sobre la autenticidad, ¿no? Así es. Y, y también habla también acerca aquí sobre Bord dice que rechaza a Efesios por algunos objetos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos dice que era el vocabulario, ¿no? Y dice Ujú, que contiene 38 palabras que no aparecen en ninguna parte del Nuevo Testamento y 44 que ocurren en el Nuevo Testamento no aparecen en otros escritos paulinos. ujú. Eh, tenía que ver con el vocabulario, ¿no? Pero Harrison Ajá, mismo dice, ¿no? Pablo era afecto al uso de las palabras compuestas que usan esta proposición. Eso lo ven en Romanos y lo ven también en Colosenses. ujú, Y también por el estilo, ¿no? ajá, Por el estilo en cómo se habla. Entonces Harrison eh, expresa eso, ¿no? Eh, que, que esas características sí también se pueden observar en otros libros. ujú, ujú. Sí, muy bien. Gracias, Julio. Claro, tiene que ver ahora la parte de la forma de escribir, ¿no? Eh, los que están estudiando el tema de la autoría, ¿no? Están haciendo comparación de otros escritos para ver si la forma de escribir de la carta a los Efesios coincide con otros escritos paulinos, ¿no? Y esa es una labor, pues, que se hace para identificar, pues, al autor, si es realmente el que escribió, ¿no? Por ejemplo, cada uno de ustedes tiene una forma de escribir, ¿no? Cada uno tiene una forma de escribir particular, ¿no? Por ejemplo, si yo les hago escribir, ¿no? Entonces, cada uno va a escribir de acuerdo a su estilo, ¿no? Y
y les cuento una anécdota, ¿no? Hablando esto de escribir, ¿no? Cuando yo recién ingresé a estudiar, ¿no? Ya hace años atrás, año 2001, entré a estudiar, un profesor de historia de la iglesia, ¿no? El primer día de clase nos hizo escribir un pequeño ensayo, ¿no? Cada uno sacó su hoja, su lapicero y se puso a escribir lo que el profesor pedía en el aula. O sea, la primera clase fue sentarnos y escribir un ensayo, un pequeño ensayo sobre lo que el profesor nos estaba diciendo, ¿no? Y era el tema de la iglesia, ¿no? Cómo se inició la iglesia, ¿no? Entonces, cada uno escribía lo que sabía, lo que conocía hasta ese momento, cómo se inició la iglesia, ¿no? Ya, terminamos todos, entregamos las hojas y el profesor leyó, pues, cada uno de los escritos de los alumnos, ¿no? Y bueno, continuó la clase, continuaron los días y él seguía dejando escritos para que hiciéramos, ¿no? Pero este primer escrito que él nos mandó a hacer fue ah, la clave para que él pueda descubrir qué alumnos estaban copiándose de otros y quiénes estaban copiando y pegando del internet, ¿no? Y no tenían su reflexión propia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera lectura que nos hizo hacer, él nos conoció cómo escribíamos, porque se leyó, era un profesor que leía lo que los alumnos escribían, ¿no? Porque hay profesores que dejan para que hagan escritos y nunca leen, pues. Pero este profesor sí leía y a través de la lectura que él hacía de cada alumno, conocía cómo era la forma de escribir, ¿no? Entonces, cuando dejaba otro trabajo y el alumno, pues, no hacía lo que se le pedía, sino copiaba, pegaba, traía cualquier cosa, ¿no? Y lo presentaba, inmediatamente el profesor detectaba que él no lo había hecho, ¿no? Porque no era su forma de escribir. Y lo jalaba, pues, ¿no? Lo jalaba y le decía, ¿por qué no has hecho? ¿No? Entonces era una manera de detectar si realmente uno era el que escribía, pues, ¿no? Por la forma como escribir detectamos si es pluma de uno o de otro, ¿no? Entonces, aquí lo que Harris está haciendo en cuanto al estilo es eso, pues, ¿no? Están analizando el escrito de Efesios y se están dando cuenta que el escrito de Efesios, ah, digamos, no coincide en su estilo literario con otros escritos de Pablo, ¿no? Por eso piensan que de repente por ahí no fue el escritor de Efesios, ¿no? Sin embargo, la evidencia que ya hemos visto, pues apunta indefectiblemente al autor, a Pablo como autor, ¿no? Muy bien, excelente. Se dan cuenta cómo está haciendo Harrison en el estudio, ¿no? Es importante, por eso le digo a usted como estudiante, tiene que saber más, ¿no? No puede saber igual que un miembro, ¿no? Que asiste a la iglesia, que está aprendiendo, sino usted tiene que saber más, profundizar más, ¿no? Un ciego Ver no más. puede guiar a otro ciego. Así es, ¿no? Si no, los dos se caen en el agujero, ¿no? Pastor, Entonces, y sobre todo las contradicciones vienen a raíz del mismo libro, ¿no? O sea, la comparación es muy, muy fuera de quienes, o sea, ya dejando al lado las partes, los testimonios externos, el ujú, análisis de la carta, de la epístola, ¿no? claro, ¿Por qué ya consideran ellos tanto que Efesios es diferente a las demás cartas? Por ejemplo, otra crítica que le hacen es que dicen que en Colosenses, Pablo presenta a Cristo como la cabeza y en Efesios, que es puesto sobre la iglesia, ¿no? O sea, pero el tema es, eh, ¿cómo es que ellos no cogen solamente versículos nada más ujú, o textos sueltos? En ujú, todo sí, caso, porque ujú, que son críticas que se pueden resolver, ¿no? Leyendo toda la Pero, epístola. Pastor claro, Luis, sí, bueno, son bastantes, digamos que, no sé, yo ahora hasta justamente estaba conversando, estoy leyendo algunas cosas
Y son bastantes argumentos que son justificables para admitir que no es Pablo quien escribe Efesios, ¿no? Ujú. Ahora, ¿por qué no podemos admitir, o cuál sería el peligro de admitir, por ejemplo, que sea una renovación teológica y decir que han escrito parte de la iglesia, ¿no? Para darle más peso a Efesios, Eh, porque hay ujú, cosas, ¿no? Por ejemplo, vocabulario que no se usa en cartas paulinas, ciertas intenciones que no coinciden, ¿no? ujú, Pero ujú. eso no significa que la carta no sea bíblica, que no sea edificante, ¿no? Que no forme Claro, una armonía con el canon bíblico, ¿no? Pero ¿por claro, qué darle la autoridad a Pablo? ¿Para que tenga más claro. autoridad? No, el estudio, esto se llama una crítica, se está haciendo una crítica textual, ¿no? Se está yendo al mismo texto Mm, y se está revisando el texto y se está viendo si es que el texto coincide con el autor, ¿no? Literariamente, ¿no? En el estilo literario. Básicamente, Entonces, básicamente, pastor, perdón, básicamente, pastor, ¿quiénes son los críticos? O sea, o qué área, qué sección, qué tipo, no sé, ¿no? ya, es que lo que pasa Personajes, es ¿quiénes son que los que critican? este es un método que apareció luego de la Reforma, más o menos en el siglo XVII, terminando el siglo XVII, XVIII, empezando, ¿no? Surgió una moda, ¿no? Que era regresar a los textos antiguos. Estamos hablando literariamente, ¿no? O sea, se empezó a buscar el contenido de los libros antiguos para volverlos a revisar, estudiar y analizar, ¿no? Y la Biblia entró también en una categoría de libro literario, ¿no? Porque antes de la Reforma, la Biblia era un libro, pues, en un sentido sagrado, que no se podía ni siquiera revisar literariamente, ¿no? No caía en el lugar de los otros libros, ¿no? Literariamente hablando, ¿no? Era un libro distinto. Era el libro de Dios y por ende no debía tocarse ni revisarse nada, pues, ¿no? Con el humanismo de Erasmo de Rotterdam y otros más, ¿no? Se buscó nuevamente regresar a las fuentes antiguas, a los escritos antiguos, literariamente, ¿no? Volver a los escritos antiguos y revisarlos. Entonces, la crítica aparece en ese sentido, poniendo a la Biblia también como un escrito literario, porque es un escrito literario, ¿no? Entonces, si a la Biblia ya la sacaron del lugar, digamos, de la urna sagrada, intocable, la sacaron y la pusieron al nivel de todos los escritos literarios, entonces empezaron a aplicar el mismo método de buscar las fuentes originales, buscar los estilos literarios, ¿no? Buscar la veracidad, la autoría y todo eso es lo que Harris está tocando acá, ¿no? Entonces ahí aparece el estudio de la crítica, ¿no? Textual literaria, la crítica literaria, que lo hacen con cualquier libro, ¿no? Entonces, de la misma manera que lo hacen con cualquier libro, también empezaron a aplicar a la Biblia, a los libros de la Biblia, ¿no? Y aparecen pues toda una serie de posturas sobre los escritos y los autores, ¿no? Y no solamente en el tema del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también, ¿no? Y empezaron ya las ideas mientras se iban estudiando, iban encontrando cosas, ir, por ejemplo, negando que Moisés era el autor del Pentateuco, ¿no? Y así, ¿no? Según el estudio que estaban haciendo, ¿no? Entonces, es un estudio académico, ¿no? Literario. Tiene sus ayudas, pero también tiene sus errores, ¿no? Sus deficiencias. Por eso Harrison acá muestra, ¿no? Lo que es la crítica ha encontrado, ¿no? Y lo que trata de exponer. Sin embargo, no hay que divorciarlo de la evidencia externa, ¿no? Externa que es muy importante, ¿no? Porque la evidencia externa nos da bastante luz también, ¿no? O sea, lo que dijo Policarpo es bastante importante, pues, ¿no? O sea, si Policarpo estuvo presente en ese momento, ¿no? Bueno, la palabra tiene bastante peso, pues, ¿no? Eh, a diferencia de un estudio académico que se hace, pues, después de muchos años que han transcurrido, ¿no?
Bien, esa es la idea. Entonces, vamos a ver las características de la carta a los Efesios, ¿ya? Es la última parte ya casi de la lectura. ¿Cuáles son las características del libro de Efesios? ¿No? Ahí Harrison menciona, ¿no? 9 características, ¿no? Que A ver, tanto vamos. judíos como gentiles son La, iguales en el cuerpo de Cristo. ya, la primera característica es la igualdad entre judío, Y gentil, gentiles en en el el cuerpo de cuerpo de Cristo. Cristo. Muy bien, es la primera característica del contenido de Efesios, ¿no? O sea, no hay diferencia entre judío y gentil. Los dos están dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Son iguales. Para el cuerpo de Cristo no hay judío ni gentil, son uno. Eso lo vamos a encontrar en Efesios, ¿no? Segunda característica, a ver qué dice. La segunda característica hace alusión ahí a un colorario, un énfasis general sobre la unidad en asunto de fe. Así es, ¿no? La unidad. Efesios 4, del 4, capítulo 4, del 3 al 6. Ya, ¿qué dice ahí, hermano? Vamos a leerlo, ¿ya? ¿Ya? Dice así, Efesios 4, del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es, ¿no? Está hablando de la unidad. Así es. ¿No? Una. Entonces, está hablando de la unidad, que es un punto importante dentro de la carta de Efesios. Muy bien. El tercer aspecto, la característica en Efesios, ¿cuál es? Una considerable atención al propósito y a la voluntad de Dios. Así es, perfecto. El 4. El Bueno, 4. habla de la frase de su característica de Pablo, según en Cristo, o su equivalente que aparece aquí en 35 veces. Ya, ¿qué aparece 35 veces? Según Deisman, que es, bueno, un académico, ¿no? 35 veces, ¿qué cosa aparece? La palabra en Cristo. Epístola. En Cristo, ¿no? En Cristo aparece 35 veces, dice esta palabra, esta frase, ¿no? En Cristo. Cristo. Y ahora vamos a analizar con ustedes el contenido de la carta. Vamos a verla, la estructura y todo. Pero bueno, ahí hay una característica, ¿no? 5. El desarrollo de la verdad doctrinal es interrumpido por las dos plegarias. La primera es que está centrada en el conocimiento. Lo tenemos en Efesios 1, del 15 al 23. Y la siguiente es el amor, ¿no? Está en Efesios 3, del 14 al 21. Ya, hay dos oraciones de Pablo, ¿no? En Efesios. Una relacionado con el pedido del conocimiento. Pablo hace una oración para que la iglesia se llene del conocimiento, ¿no? Y otra sobre el amor, ¿no? Hay dos oraciones también dentro de la epístola. 6. A ver, Términos tales como gracia, amor, santo, misterio y lo celestial se destacan en la exposición. ajá, los términos ya de teología, ¿no? Gracia, amor, santo, ministerio, aparecen aquí también en la carta, ¿no? Muy bien. 7. Adi. Adi 7. Adi está solo en foto. Sol. Pastor, aquí estoy, pero no lo encuentro. Ya. Adi 7.
Página 337 estamos, Adi. Las características. Adi, no sé, no encuentra, dice. Ya, Sol Melgarejo. Dígame, pastor. La séptima característica del libro de Efesios, la carta a los Efesios. Estamos en la lectura de Harrison, página 337, características. Ahí ya pasó un momento que leo. Yo la encontré, pastor. Ya la encontraste, Sadi, ya. Sol, busca la característica Sí. número 8. Ya pasó. Dice, se establece una marcada división entre las porciones doctrinales y prácticas de la carta. Efesios 4:1. Ya, entonces hay una división, ¿no, Adi? Entre lo que es la parte doctrina, como tal, la enseñanza, y la conducta, la práctica de esa doctrina, ¿no? Ahí claramente en Efesios va a haber esos dos aspectos, ¿no? Doctrinalmente, teórico, ¿no? Conceptos teóricos, y la práctica de esa doctrina, ¿no? Eso está claro en Efesios. Pastor, prácticamente de la 7, la 7 ya, aquí comienza la exhortación de Pablo a sus lectores. Ya, está bien. Sí, Perfecto. porque dice, 4:1 dice pues, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Conducta, ¿no? Exactamente. Vida, testimonio, ¿no? Práctica ya, pues. Ajá, la práctica. Hermano Brian está levantando la mano. Sí, quiero continuar. ¿Cuál es el punto falta? El 9, por favor, busca, porque le toca a Sol el 8. Ya. Sol, ¿O leo después? primero, Pastor, un momento que lo estoy buscando. Mi celular no carga eso. página 337 del libro de Harrison. Estamos en las características. Ya bueno, dejamos el 8. Brian, el 9. Sigue buscando, Sol. Ya. El conflicto de los Ya. creyentes con poderes espirituales hostiles reciben especial atención. Ya. Ahora, ¿qué introduce acá Pablo? La parte de la esfera de los poderes espirituales, ¿no? Que es un tema que aparece en Efesios, ¿no? Principalmente en Efesios y con más detalles, como cómo trabaja el mundo espiritual y cómo enfrentarnos a ese mundo espiritual, ¿no? Que se va a mencionar en Efesios capítulo 6, del 10 al 17, ¿no? Este es un tema muy importante que lo vamos a analizar, lo vamos a discutir también con ustedes, ¿no? O sea, Efesios trae bastante doctrina, ¿no? Vamos ahora a estudiarlo, ¿no? Es un libro, es una carta bastante doctrinal, ¿no? También es, Pastor, sí, viendo Efesios y esto, el punto 9 que ha leído el hermano, claro, es en el único libro que encontramos la armadura de Dios y también la alerta, ¿no? ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿O quién es el enemigo del evangelio, vamos a decir, ¿no? ajá, Pero es tremendo porque no hay otra epístola que no explica. ajá, Filipenses lo dice o Gálatas, pero aquí sí lo aclara. Y es así es. sorprendente como un judío, ¿no? Convertido al cristianismo, se da cuenta, explica de la lucha. Allá, aunque en Romanos y Filipenses dice, ¿no? Da toda una característica de la vida de Pablo, que él no se gloríe en la carne, aunque él tenga, ¿no? Que gloriarse, pero lo tiene como basura para ganar el conocimiento de Cristo. Ajá. Acá entonces el tema es los poderes espirituales, ¿no? Espirituales. Nos hace ver que hay un mundo espiritual real, Real, claro. no es fantasía, no es Es mito, fantasía. es real, existe Efectivo. un mundo espirtual Existe. y es poderoso también, ¿no? Y que nos enseña cómo lidiar con esos poderes, ¿no? Y vamos a analizarlo, es muy interesante. Ya, Sol, ¿encontraste el 8? No, Sí, pastor. ya, Dice, se dedica una extensa sección a las relaciones domésticas desde el punto de vista cristiano. ya, del 5 al 22 al 6, 9, ¿no? Sí.
Ya, ahí está hablando, pues, como dijimos hace un momento, la vida diaria del creyente. Efesios nos dice cómo vivir, ¿no? Diariamente, en casa. Interesante, ¿no? Porque a veces vivimos solo, a veces podemos vivir solo la fe en la iglesia, ¿no? Pero fuera de la iglesia ya nos convertimos en paganos o en gentiles, ¿no? Y ya vivimos de otra manera. Otro Pero cristianismo. la fe se vive pues fuera y dentro de la iglesia en todo momento, ¿no? Cuando te ven y cuando no te ven. Entonces, la vida cristiana es eso, vida, pues, ¿no? Es vida, y sobre todo como creyentes, la vida delante de Dios, ¿no? No ser visto por los hombres, sino ser visto por Dios, ¿no? Y Efesios es práctico, ¿no? Es directo, ¿no? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿no? Directo, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo? Que saque de tu vocabulario grosería, ¿no? Palabras deshonestas, corrompidas, ¿no? No hables así, ¿no? Dice, no hables así, porque ya tú eres una nueva criatura, una nueva creación, ¿no? Y como nueva creación, no hables así. Cosas prácticas, mira. Está hablando Pastor, del... una pregunta. Si Sí, Pablo había fundado esta iglesia en Éfeso ajá. y las cartas que venía, ¿por qué habla en este punto 8 bien claro a la esposo como a la esposa y la vida, todo? ¿Es que estaba pasando algo en Éfeso? Ahora vamos a encontrar ahora el contexto, ¿no? Ya hemos visto Ujú. la introducción al libro, ¿no? Ya sabemos un poco la autenticidad, los lectores, las Sí, características, ¿no? porque me llama la atención la consejería pastoral, matrimonial, exmatrimonial también antes. Todo está acá en en esta epístola de Éfeso. Efesios capítulo 5, ¿no? Sí. En el capítulo 5, verso 21, en Ujú. adelante ya es tema familiar. Sí, pues. Está tocando el tema familiar. Efesios 5, 21 hasta el 6, 4 es asunto familiar. Y luego viene el asunto laboral, ¿no? O sea, también está trabajando situaciones de la vida del creyente dentro del hogar y como trabajador, ¿no? Es práctico, Efesios también, no es solo doctrina, ¿no? Entonces vamos a ver un poco ahora, ya vimos la parte introductoria de Efesios, ahora vamos a ver el contenido teológico de la carta. Entonces vamos a la Biblia ahora, vamos a la Biblia y vamos a abrir el libro, la carta a los Efesios, ¿no? A ver, entonces vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar a analizar juntos Efesios, ¿no? Usted tiene que hacer ahora un estudio conmigo de Efesios, vamos a hacerlo a la misma Biblia, vamos a la misma Biblia, ¿ya? Los dos primeros versículos ya nos dan la salutación, la presentación del autor y los destinatarios y el saludo característico, la salutación, ¿no? Del apóstol, ¿no? Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es la característica paulina, ¿no? En sus escritos. Ahora, empezamos el verso 3. Mire, conéctese conmigo, ¿ah? Porque ahora sí, si no está conectado, lo jalo, ¿ah? Ahora sí lo jalo. Eh, Bendito. A ver, ayúdame a leer, Roger, el verso 1, el verso 3, perdón. Ok, pastor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya. Acá aparece ya el punto importante de la carta a los Efesios, verso 3, ¿no? La idea principal de Pablo para escribir Efesios, ¿no? Para escribir a los Efesios. Está haciendo una bendición al Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice que nos bendijo. Observe, ahora vienen los asuntos teológicos. Dice, bendecimos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos bendijo.
¿Quién nos bendijo? El Padre nos bendijo. ¿Ya? Nos bendijo. Y nos bendijo en Cristo. ¿Y cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Ahora, vamos a ver qué bendiciones espirituales nos trajo Cristo por parte del Padre. Por eso Pablo empieza la carta así, ¿no? Sea bendito nuestro Dios Padre, el Señor Jesucristo, porque nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones espirituales se alcanzan en Cristo. No se alcanzan de otra manera, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esas bendiciones espirituales que nos trajo Cristo. Y que por esas bendiciones alabamos al Padre, ¿no? Por ejemplo, los domingos usted va a la iglesia, ¿no? ¿O no va a la iglesia? Sí van, ¿no? Ustedes son creyentes. Van a la iglesia los domingos y alaban a Dios, ¿no? Alaban a Dios, adoran a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué bendecimos y alabamos y adoramos a Dios? Porque Él nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. ¿Qué bendiciones espirituales nos dijo? Nos dio. Vamos a ver qué bendiciones nos dio, ¿ya? Primera bendición. Listo, mira, anota. Verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Nos escogió Nos escogió. de antes. Sí, todo, completo. Sol, Según, sí. a ver, A ver, Sol, por favor, tú querías leer. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Ya? ¿Cuál es esa bendición espiritual que Cristo nos trajo y nos dio a conocer? Ahí está en el verso que han leído ustedes, ¿no? en el verso 3, Sí, de 4. el 4, La predestinación. Según nos, para que fuésemos santos, dice, y sin nos mancha. ahí dice, según nos escogió. Escogió. Escogidos. Ajá. Está Esa es la hablando predestinación. de una elección. Claro. Está hablando de una elección, ¿no? Nos escogió en Él, en Cristo. Nos eligió en Cristo. ¿Cuándo nos eligió? Dice, antes de la fundación del mundo. Mira, interesante, si puedes comprender esto, puedes entenderlo bien. Yo te aseguro que si lo entiendes bien, vas a caer de rodillas y agradecer a Dios en este momento. Si entiendes bien lo que estás leyendo, ¿no? Si lo comprendes bien, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo que hubo una elección de parte de Dios y que esa elección se dio en la eternidad, antes de que el mundo fuese creado. Hubo una elección de los creyentes, o sea, tuya, mía, ¿no? O sea, el hecho de que tú fueras discípulo de Cristo, te convirtieras y fuera creyente, fue una elección divina. O sea, tú has sido elegido por Dios. Antes de tu existencia y de la existencia de todo lo creado, tú ya habías sido elegido en la eternidad de Dios. Esa es una bendición espiritual que no la conocíamos, pero que en Cristo se nos revela. Por eso Cristo nos trajo las bendiciones. ¿Cuál es esa bendición espiritual? Que hemos sido elegidos por Dios antes de que este mundo y nosotros existiéramos. Pastor,
hay un detalle ahí que hay que considerar y es lo más importante, creo. Dice en él, dice. En Cristo. La elección, Dios no lo hace en el sentido de que soy mejor persona, tengo posesiones o estatus que hoy puedo obtener en este mundo, ¿no? No, eso no está hablando de eso. Está Ujú. hablando en Cristo, en Él está hablando ahí. Así es. Esa, en Cristo es la clave, ¿no? Por eso Así. ahí dice que la palabra en Cristo se va a repetir varias veces, porque esa es la idea de Pablo, comunicarnos las bendiciones que Cristo nos trae. Y una de Pastor, las... Sí, por esto podemos comprender que Dios sabía que el hombre le iba a fallar antes de haberlo creado y que justamente su llamado era en Cristo. bueno, si hablamos un poco de la omnisciencia de Dios, ¿no? En un sentido de que sabe todo lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, en un sentido sí, pues, porque si decimos que Dios no sabía si el hombre iba a pecar o no, estamos atacando su atributo de omnisciente, ¿no? En ese sentido, podemos decir que sí, ya había una elección preveyendo eso, ¿no? Para, Pastor, para poderlo Amén. entender, ¿no? La la pregunta elección de, justamente es en eso, ¿no? la Sí, pregunta de Julio, la respuesta está en el capítulo 2, versículo 10, que dice, a ver. porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, amén, ahí está aclarando, para Ujú, buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano, ujú, ujú. Sí, para que anduviésemos en ella. tiene que ver con para qué fuimos elegidos, ¿no? Para que Exactamente. tiene que ver con algo, con esto, ¿no? Bien, entonces la elección es una acción de Dios sobre aquellos que Él ha llamado en Cristo y que es una bendición que se dio a conocer en Cristo, ¿no? Y mira, si tú en este momento tú no estarías en Cristo, no conocerías esta bendición espiritual, ¿no? ¿Cuándo la conociste? Cuando te rendiste a los pies de Cristo, ¿no? Ahí esta bendición se te dio a conocer, ¿no? Entonces, primera bendición es la elección, ¿no? Y esta elección no solamente es una elección, sino va acompañado de algo más. En el verso 5 dice, ¿no? El verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿no? O sea, hay una bendición espiritual que Cristo nos trajo también. No solo la elección, sino la elección con propósito, ¿no? Esa elección no es una elección por elegir, sino tiene un propósito también, ¿no? Nos eligió para ser adoptados hijos suyos. O sea, la elección de Dios es una elección con propósito, para ser hijos de Dios. Se da cuenta, ¿no? Miren, tremenda bendición espiritual en Cristo, ¿no? No solamente la elección, sino la adopción como hijo de Dios. Quiere decir que en Cristo soy hijo de Dios. Sin Cristo no soy hijo de Dios, ¿no? Pastor, una pregunta. Sí, La doctrina de la predestinación. ya, ya. Aquí encontramos este pasaje, versículo 5, y quisiera que podía ampliarnos un poquito. Claro, ahí dice en amor, ¿no? Habiéndonos predestinado, ¿no? La predestinación tiene que ver con la acción soberana y el decreto soberano de Dios sobre sobre los que Él va a elegir, como dice Efesios, ¿no? Para ser adoptados por medio de su Hijo Jesús como hijo suyo, ¿no? O sea, la predestinación tiene que ver con la soberanía y el decreto de Dios antes de que las cosas ocurran. Quiere decir que los que hemos sido elegidos aquí
no hemos sido elegidos por ningún mérito propio, ni porque Dios ha visto que en el futuro usted y yo vamos a hacer algo digno para ser elegidos, ¿no? Sino simplemente lo hace por su soberana voluntad en amor, ¿no? La predestinación tiene que ver con esto, ¿no? Es el decreto divino en su soberana y eterna voluntad de elegir a quienes va a adoptar como hijos suyos, ¿no? Esa es la predestinación, ¿no? La predestinación va en ese sentido, ¿no? O sea, quiere decir que usted se ha salvado, ¿no? No porque usted decidió salvarse, pues, ¿no? Porque un día usted dijo, ya yo decido salvarme, sino porque su salvación ya estaba predeterminada, predestinada para que ocurriera así. ¿Y cómo fue eso? Fue una decisión soberana, un decreto soberano dado por Dios, ¿no? Desde antes de la creación de todas las cosas. Esa es la predestinación, ¿no? Quería simplemente abrir un poquito más ese concepto para decir que también han sido destinados muchos para condenación. Claro, esa es ya la consecuencia de lo primero, ¿no? Si hay una elección de parte de Dios, una predestinación para algunos, entonces por defecto, como consecuencia de eso, los que no han sido llamados y elegidos por Dios en su predestinación eterna, caen en el otro lado, ¿no? Los que no han sido llamados caen en la condenación eterna. Es ya por defecto, es una consecuencia de lo primero, ¿no? Ahora, por eso digo que esta es una bendición, ¿no? Efesios capítulo 1 está hablando de las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo, ¿ya? Una bendición es su elección. Elección con propósito, ¿no? Una elección con propósito, no se olvide. O sea, su elección es con propósito, no es sin propósito, ¿no? Mira ahora otra bendición espiritual. Fíjate, otra bendición espiritual. 7, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Qué lindo, ¿ah? Mira, qué bendición nos trajo Cristo. Perdón No, de pecados. Bendición espiritual que nos trajo Cristo. Por eso alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor, porque podemos tener perdón de pecados, pues, ¿no? ¿Quiénes pueden tener perdón de pecados? Los que han sido predestinados y elegidos por Dios. O sea, no sé si va captando, ¿no? ¿Un incrédulo puede tener perdón de pecados? No. Mientras no ha sido llamado por Dios, elegido por Dios y predestinado para esas bendiciones, no tiene, ¿no? Solo los creyentes en Cristo podemos acceder al perdón de pecados. Solo los creyentes en Cristo. Entonces la clave acá es Cristo, no sé si dan cuenta, ¿no? Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay elección, no hay predestinación, no hay perdón de pecados, no hay adopción, nada. Se pierde todo. Por eso Cristo es el centro de todo. Verso 9. 8 y 9, 8 y 9 van conectados. A ver, lea 8 y 9. Adi, ¿estás ahí? Sí, justo iba a pastor. leer, justo iba a leer. Ya, Adi, por favor. No, no me roben la bendición. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ya. ¿Dónde está la bendición? Ahí, Adi. ¿Qué bendición encuentras ahí? ¿Qué bendición espiritual? Que nos dio sabiduría e inteligencia ¿Para qué? ¿Para qué? para entender el misterio Ajá, ¿el ministerio de qué? de su voluntad. Ministerio de
voluntad, ¿no? de su de voluntad. su voluntad. O sea, entender los planes y propósitos de Dios Amén. solo lo puede hacer un creyente, una persona que está en Cristo. En Cristo podemos entender el misterio de la voluntad de Dios, el propósito. Nos ha dado sabiduría e inteligencia para comprender los designios de Dios, los planes de Dios. ¿Ves? Qué tremendo, mira. O sea, en Cristo tenemos la capacidad de entender a Dios y conocer quién es Dios. Sin Cristo no lo puede hacer, o sea, está en la ignorancia más grande, está perdido del conocimiento de Dios, ¿no? Es una bendición, o sea, poder entender a Dios, comprender y saber la voluntad de Dios es una bendición tan grande, mira, tan grande que Cristo nos trajo, ¿no? A ver, seguimos, ¿ya? Verso 13. Sí, pastor, el verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya, Sol, tú ahí mismo, tú ahí mismo. Sí, pastor. Ok. ¿Cuál es la bendición ahí, Sol? Ahí que no, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Nos ha revelado, nos ha dado el Espíritu Santo. Ya, el Espíritu Santo, vamos a ver, ya, ¿para qué nos ha dado el Espíritu Santo, Sol? Tú nomás, Sol. Bueno, en otros versículos nos dice que nos ha dado el Espíritu Santo para que nos recuerde las promesas. Bueno, Ya, ese es en otros pasajes. Acá, en este pasaje, ¿para qué nos habla el Espíritu Santo? Lee el 14 también, Sol, lee el 14. dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya, está hablando de una herencia que vamos a recibir, ¿no? Ujú. Hasta la redención de la Sí. posesión adquirida, o sea, hay una herencia. Entonces, el Espíritu Santo, en este sentido, es una bendición espiritual que obtenemos en Cristo. Pero este Espíritu Santo, en Efesios, ¿qué función cumple en la vida del creyente? ¿No? En Efesios, yo sé que todo lo que dice también los otros libros es verdad, ¿no? Él nos va a guiar a toda verdad, etc. Todo está bien. Él es el consolador, es el que te hace ver que estás pecando, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Pero acá, en este pasaje, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿cuál es? Ahí lo dice Efesios, ¿no? Sí. Verso Son 14. arras. Las arras, muy bien. Sí, arras de nuestra Herencia, herencia, dice. de nuestra herencia, ¿no? ¿Qué cosa es Así es. qué cosas son arras? Es Me garantía, parece nuestra que, pastor, garantía. esa es la seguridad. Nuestro La salvo. seguridad, muy bien, la Claro, seguridad esa promesa, ¿no? de que va a venir algo, ¿no? Va a venir una herencia. O sea, es como cuando, por ejemplo, alguien va a hacer una transacción comercial, va a comprar una casa, ¿no? Usted mira una casa, vale, digamos, 10.000, vamos a poner un monto cualquiera, ¿no? Vale 10.000 soles, un terreno, ¿no? Y usted dice, yo quiero comprar esa casa. Entonces, el que la vende quiere tener una seguridad de que usted en realidad lo va a comprar. Entonces le dice, deme un arras, un adelanto, ¿no? Para que me dé la seguridad de que usted lo va a comprar. Entonces usted le da un adelanto. Digamos, si vale 10.000, le da 1.000. Esos 1.000 le da la garantía de que esa casa, ese terreno, se va a comprar. Tanto el que compra lo va a obtener como el que lo está vendiendo lo va a poder vender, ¿no? Es una seguridad. Entonces, el Espíritu Santo aquí en Efesios nos da la seguridad de parte de Dios que vamos a obtener nuestra herencia. Hay una herencia que vamos a recibir, pues, ¿no? Amén.
¿Cuál es esa herencia que vamos a recibir, no? Ahí está. La salvación, pues, la salvación de nuestra alma. Hasta la redención, dice. Hasta la redención. O sea, mientras no llega el momento de nuestra redención completa, tenemos una garantía. ¿Qué es la garantía que nos asegura que eso va a ocurrir? El Espíritu Santo. O sea, ahora mi salvación está todavía no consumada, ¿no? O sea, en mí, yo todavía estoy aquí, mi salvación no se ha efectuado totalmente, ¿no? ¿Cuándo se va a realizar? Cuando llegue el momento de mi glorificación. Entonces, ¿quién me asegura que va a pasar eso? El Espíritu Santo. Es la garantía de que va a ocurrir. Ahí abajito, al costado también dice, es una posesión adquirida. Ajá. Ya se ha pagado el precio. Ya lo pagaron, pues. Ya es propiedad, ya no hay vuelta atrás, ya. Claro, hay una propiedad que alguien pagó para mí. Exactamente. ¿Quién la pagó? Cristo. Amén. ¿Y cómo Cristo me asegura que eso va a ser para mí? Toma el Espíritu Santo. Eso te da la garantía. Y cuando llegue el momento, ya tú la vas a recibir en completo, ¿no? Mira, verso 14. Mira, verso 14, ¿ah? Y hemos analizado los 14 versículos, y luego Pablo se detiene. Él está escribiendo, ¿ah? Él está escribiendo, tome la figura, vamos a hacer una recreación, ¿no? Pablo está sentado escribiendo la carta a los Efesios. Está siendo guiado por el Espíritu Santo, está recibiendo revelación de parte del Señor, está escribiendo, llega al verso 14 y se detiene. Se detiene y empieza la oración. Verso 15, mire, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que hace un pedido al Señor por los creyentes. O sea, ¿cuál es la causa que le lleva a hacer la oración a Pablo? Lo que hemos leído anteriormente. Por esta causa, por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo, por esta causa, yo oro al Señor para que Él siga derramando en ustedes espíritu de sabiduría y del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él nos haya. O sea, Él está intercediendo por la iglesia, ¿no? Luego de mostrar todas las bendiciones, para que los creyentes no pierdan de vista las bendiciones que Cristo nos trae. No sé si captó la parte del versículo 15 hasta el versículo 23. Entonces, la primera parte de la carta de los Efesios, capítulo 1, tiene que ver con las bendiciones en Cristo y la oración, la intercesión de Pablo para pedir que el Señor les conceda a la iglesia que no se olviden de esas bendiciones espirituales que han recibido, ¿no? Y al contrario, sigan creciendo en el conocimiento de eso, ¿no? Ahora, en el capítulo 2, siga conectado, no se desconecte, ¿eh? Empieza sigue con las bendiciones espirituales, ¿no? Sigue con las bendiciones espirituales. No ha terminado. Acá ha hecho una pausa, ha sido tocado Pablo por el Espíritu Santo y él ha hecho una pausa y ha hecho una plegaria. Ha elevado una oración para los creyentes, ¿no? En el capítulo 2 empieza y continúa con las bendiciones espirituales. ¿Y cómo empieza? Verso 1 del capítulo 2. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la bendición ahí, Roger? Que nos dio vida, pues.
nos dio vida. Pero ¿cuándo nos dio vida, Roger? Cuando estábamos muertos espiritualmente, ¿no? Que es la condición de todo ser humano que nació. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y ahí saltamos hasta el versículo 5, verso 4 para entender, ¿ya? Verso 4 al verso 5. A ver, Roger, tú mismo. Amén, pastor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está, ¿no? Entonces, siguen las bendiciones espirituales en Cristo. En Cristo nos dio vida. Y nos dio vida en un momento de muerte. Cuando estábamos por naturaleza siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales estuvimos nosotros en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y siendo por naturaleza hijos de ira. Pero, ahí viene el pero, ¿no? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida en Cristo. Sigue en la constante, en Cristo. No se olvide eso. En Cristo estamos accediendo y alcanzando todas estas bendiciones que Efesios nos da. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Eh, 11, verso 11. 11 en adelante. A ver, alguien que lea que no ha leído. 2:11 en adelante. Pastor, yo, A ver, Julio. dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está. Muy bien. Julio, ahí nomás tú. Dinos cuál es la bendición que Cristo nos trajo aquí. Puedo observar, pastor, que Dios nos hizo uno
O sea, rompió la ley por la gracia, nos hizo uno, dice aquí, ¿no? Ajá, Tanto ya no somos ni esclavos ni advenedizos, sino somos miembros de una sola familia, la familia de Dios. ya. Habla Y sobre la unidad del Espíritu. ya nos está hablando de que Sido hemos reconciliado. entrado, hemos entrado a ser partes de una familia, Amén. la familia de Dios. Así es. Y esa familia de Dios no se distingue uno de otro, todos son uno. Así Y es. que por Cristo tenemos entrada en libertad a la presencia del Padre. O sea, y la familia de Dios es la iglesia, ¿no? O sea, lo que está hablando acá el apóstol Pablo de la bendición en Cristo es que en Cristo tenemos entrada libre al Padre. Cristo logró eso para nosotros. Esa es la bendición. Ujú. Y ¿Y que qué dice? tenemos una familia de Dios, la iglesia. O sea, hermanos, ser parte de una iglesia es una bendición que Cristo nos trajo. O sea, usted considérese bendecido, ¿no? Usted considérese bendecido porque va a una iglesia y es parte de una iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios, expresada de manera local o universal, es familia de Dios, ¿no? Y si usted es miembro de una iglesia, está siendo bendecido en Cristo, ¿Ya? ¿no? Pastor, Sí, Julio. y acá dice algo interesante, el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, yo entiendo como la palabra de Dios, ¿no? O sea, la Ajá. escritura, pero el 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, una bendición especial, la palabra y el Espíritu, ¿no? Una Ajá. bendición que Dios nos da. También, ¿no? La palabra siendo construidos, enseñados, edificados con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hasta el capítulo 2, entonces vamos a ir revisando las bendiciones hasta ahí. Y luego vamos a ver el resto del contenido 3, 4, 5, 6, ¿no? Vamos a tomar un pequeño break. A ustedes les gusta mucho el break, entonces vamos a tomar el break de 8:45 hasta 9. 15 minutos de break. Y luego ya venimos para ver lo que sigue de Efesios. Pastor, Sí, algo del presbiterio, pastor, que nos ponga al ya, día. ya, se ha acordado ya la elaboración de la impresión de los manuales del discipulado. Entonces ya cada presbiterio, en el caso de Centro y Oriente, tiene que hacer la solicitud de cuántos necesitan para cada congregación, ¿no? Entonces, cada ¿Se va a congregación, pagar? ¿Se va a pagar o es gratis? el costo es el costo de la impresión nomás, ¿no? No hay ninguna utilidad por hacer eso, es costo de la impresión nomás. Pero cada presbiterio lo tiene que manejar en su localidad para ver cómo van a manejar ese tema de finanzas, ¿no? Cada presbiterio ya maneja eso. Claro, es solo un solo manual nada más. Es un manual nivel Ya. 1 y manual de bautizo. O sea, es que el nivel 1 consiste en la preparación del nuevo creyente guiándolo al bautizo. Entonces, Ok. 8 lecciones son su discipulado, nivel 1, y como parte de su compromiso de ese discipulado es su bautizo, ¿no? Y para bautizarlo tenemos que llevar una instrucción también sobre el bautizo, ¿no? Entonces, el nivel 1 es nivel 1, discipulado 1, 8 lecciones, y su texto de adjunto es preparación para el bautismo, ¿no? Ahí se detalla qué es el bautismo, todos los detalles del bautismo. Y procede al bautismo. Ese es el O sea, si usted dice que va a haber, es discipulado 1, o sea, quiere decir que va a haber discipulado 2 también. discipulado 2 y discipulado 3. O sea, ¿los 3 van a venir o eso es a futuro todavía? Eso va, el nivel 1 ya está, a fin de año vamos a imprimir el nivel 2.
Ah, ok, hasta el 3. Sí, y luego a Ya. comienzos del presbiterio de abril vamos a imprimir el nivel 3. ¿Y quién fue el que lo creó, pastor? ¿Todos ustedes, Este, los sí, maestros o bueno, alguien inter- hay un departamento de educación cristiana que está Ah, encargado ok. de poder elaborar estos materiales, ¿no? Ah, ok, pastor. Pero el contenido se revisa en cada asamblea, en cada presbiterio se revisan los contenidos. ¿Qué va? ¿No? Se Ah, ok, evalúa, ok. se revisa la doctrina, todo lo demás, y si se aprueba, ya se saca. Ah, ok, ok. Sí, Ok, muy pastor, bien, entonces esperamos a que vengan esos materiales, pues. correcto. Listo, regresamos en breve. Ok.